Un cordial saludo, espero que se encuentren bien. El día de hoy nos encontramos en la tutoría número 4 para la asignatura 02098 Estudios Sociales 2 para primer y segundo ciclos y vamos a hacer el abordaje de la unidad 3 que tiene por nombre Tendencias didácticas específicas para el aprendizaje de los estudios sociales. Entonces vamos a iniciar con eso. Mi nombre es Carlos Chávez Barquero, profesor de la cátedra, y vamos a hacer una lectura de el índice, de lo que vamos a ver, cuál es el propósito a lo largo de las próximas 2 horas. En este caso vamos a iniciar con una lectura de los resultados de aprendizaje. Y a partir de ahí vamos a ir abordando los distintos contenidos que trae la unidad 3: planeamiento didáctico, técnicas didácticas, evaluación, y vamos a hacer también unos ejercicios, 5 preguntas interactivas que construí. Y por último vamos a compartir las referencias bibliográficas. En un momento, eh, aproximadamente a las 6, a solicitud, la idea es hacer una pausa con la presentación y en ese momento 6, poquito antes, poquito después, hacer una lectura de la actividad número 4, colaborativa, y también atender consultas si las hay. Entonces, ese va a ser el panorama y la dinámica para esta tutoría por el momento. Entonces, vamos a iniciar con los resultados de aprendizaje. En este caso, son 6 y todos van relacionados a los contenidos que antes vimos en el índice. El primero de ellos es elabora planeamientos didácticos, considerando las técnicas, tipos de planeamiento, periodicidad y los procesos de evaluación de los aprendizajes. Luego de ahí, vamos a pasar a la ejecución de procesos de mediación pedagógica para distintos espacios educativos aplicando contenidos propios de la disciplina. También tenemos la realización de experiencias pedagógicas para distintos contextos educativos, donde se hace vital la mediación de la disciplina. Luego, aplica en espacios simulados o reales técnicas pertinentes para el abordaje de los estudios sociales que involucren el uso de estrategias de tipo individual, socioindividual y socializada. Vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a ver una definición, algunas características que tienen este tipo de estrategias. Vamos posteriormente a hablar de diseña estrategias evaluativas acordes a la mediación pedagógica para un adecuado proceso de la evaluación de los aprendizajes. Y por último, aplica estrategias evaluativas acordes con la mediación pedagógica para un adecuado proceso evaluativo. Esos son los 6 resultados de aprendizaje que vamos a abordar en esta presentación. Esta tercera unidad orienta o busca profundizar en la práctica profesional, específicamente en lo que es ya el proceso de mediación pedagógica de la asignatura y también relacionada con elementos propios de la planificación didáctica que está relacionada a la asignatura de los estudios sociales para primer y segundo ciclos y que surgen de dos políticas, de la política educativa, que tiene un nombre que ya vamos a ver, y de la política curricular del Ministerio de Educación Pública. En este caso, la política educativa tiene por nombre la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Y la política curricular se denomina fundamentación pedagógica de la transformación curricular, educar para una nueva ciudadanía. Esas son las dos políticas, tanto educativa como curricular, del Ministerio de Educación Pública que nos va a acompañar en esta tercera unidad. Entonces, como veíamos en el índice, el primero de los contenidos aborda el planeamiento didáctico en la asignatura y vamos a brindar algunas características y luego algunos ejemplos también. El planeamiento es una acción que requiere un proceso de planificación. Nosotros, cuando llegamos al aula, no podemos, en este caso, ir
y dirigirnos a las personas estudiantes, quizás con una idea de nosotros en la cabeza, algún tema en la cabeza. eh, Más que eso, tenemos que tener un documento que brinde una planificación de cómo va a ser el paso a paso, cómo vamos a empezar ese proceso de mediación, cuál va a ser la primera dinámica, primera estrategia, técnica, etcétera, el primer momento. Pero es importante que eso esté en un documento, que puede ser un documento en físico o un documento en digital, depende cómo el centro educativo lo gestione, donde nos toque, donde nos corresponda trabajar. Pero es importante. Luego, ¿por qué? Porque permite tomar decisiones y cumplir con las exigencias del momento. En las acciones de planificación para la educación se distinguen tres áreas sustanciales. Primero, planeamiento educativo. Segundo, planeamiento curricular y tercero, planeamiento didáctico. El primero, el planeamiento educativo, responde a la dimensión política de la educación. En este caso, el poder ejecutivo, el poder legislativo, las distintas instituciones que tienen que ver con el proceso educativo desarrollan una serie de políticas, orientaciones, una estructura de sistema, una serie de normas y ese sería el primero. Ese surge básicamente de la política. Luego tenemos un planeamiento curricular. El planeamiento curricular refiere a las disposiciones para el accionar pedagógico. Se van a establecer objetivos que deben alcanzar las personas estudiantes en los distintos niveles, en las distintas modalidades. Orienta los procesos también de mediación pedagógica y las distintas experiencias de formación de la persona estudiante. Para el caso de Costa Rica, este segundo planeamiento, el curricular, viene de la política que antes dijimos, que vimos al inicio, política de transformación curricular que se denomina Educar para la Nueva Ciudadanía, hasta el momento en la que se encuentra vigente. Entonces, esas son las dos primeras y tenemos luego el planeamiento didáctico, que es el tercero. En este caso, la compañera Margot Piedra lo define de la siguiente manera. El planeamiento o en el planeamiento didáctico realizado por la persona docente, a su vez se incluye tres nuevos niveles: anual, por unidad y de clase. Estos son los tres tipos de planeamiento que pueden existir para la labor docente. Uno primero, el nivel anual, es una distribución básicamente de todos los contenidos que se van a abordar a lo largo del curso lectivo de febrero a diciembre o a noviembre, cuando finaliza el curso lectivo. En esos 10 meses, la persona docente va a determinar en qué momento, cuál es la idea, cuál es su planificación para ir abordando los temas y en diciembre haber cumplido ojalá con lo que se establece el programa de estudio. En cuanto a resultados de aprendizaje o en el caso de la asignatura de estudios sociales para primer y segundo ciclos de las distintas unidades y también de los contenidos procedimentales. Luego tenemos el nivel por unidad, que en este caso es seleccionar, organizar y distribuir en el tiempo los temas por unidad. Entonces, por ejemplo, las unidades dentro del programa están distribuidas por trimestre, como se trabajaba antes en los centros educativos. Pero, en este caso, la persona docente, esas unidades, esas tres unidades que trae el programa de estudio de la asignatura para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, se van a distribuir con algunas actividades, algunas técnicas, algunos recursos, estrategias de evaluación. Simplemente se anotan. Y ahora sí, dentro del planeamiento de clase, del planeamiento didáctico, este es más concreto y va a ser más detallado. Entonces acá van a haber objetivos específicos, se van a determinar y detallar las actividades de mediación pedagógica para poder cumplir con esos objetivos, con esos contenidos conceptuales y procedimentales, así como los actitudinales que acompañan a la asignatura de estudios sociales en primer y segundo ciclos. ¿Cuáles son las funciones del planeamiento didáctico? Permite contextualizar el currículo,
busca satisfacer las necesidades de las personas estudiantes, establece criterios y parámetros para evaluar el plan educativo, también busca la mejora de la calidad del trabajo docente, producto de que al estar anotado lo que vamos haciendo, lo que vamos logrando, vamos a tener una oportunidad de reflexionar de manera crítica de cómo se ha ido abordando los contenidos y qué resultados tenemos en los estudiantes con esos contenidos. Acá una anotación importante, que no se consigue un proceso de enseñanza y aprendizaje sistemático y ordenado secuencialmente sin el uso adecuado de un planeamiento didáctico acorde con las características, necesidades e intereses del estudiantado. Entonces, en este caso es muy importante, a veces algunas personas en grupos, en redes sociales, comparten planeamientos didácticos y algunas personas docentes los toman y los aplican sin ningún cambio. Y no es lo correcto porque cada centro educativo, cada grupo es, tiene sus características, tiene un contexto, quizás como hemos ya hablado en otras tutorías, hay centros educativos que quizás tienen una muy buena conexión a Internet, tienen una serie de recursos tecnológicos, tienen laboratorios y se aplican bastantes recursos digitales en ese proceso de mediación pedagógica, pero que quizás si yo agarro el planeamiento didáctico que me compartieron y lo dejo textual, literal, así como está, quizá no sea pertinente para el contexto, las características tanto del estudiantado, sus intereses, como para el centro educativo. Entonces, eso es importante y por eso quería recalcar lo que estaba ahí. Vamos ahora a ver cómo es el planeamiento didáctico hoy día para el curso lectivo 2025. Básicamente se siguió el mismo del 2024, 2025 hubo básicamente cambios pequeños en la plantilla de planeamiento, una o dos columnas, o más bien filas en lugar de columnas, que se modificaron y que vamos a ver primero en el video cómo es y posteriormente vamos a verlo con las tres columnas también y lo vamos a ejemplificar. Entonces vamos a prestar atención, voy a compartir el sonido que seguramente no lo estoy haciendo, ahora sí lo estoy haciendo, entonces deberíamos escucharlo. Vamos a prestar atención, por favor. Saludos estimadas personas docentes. El día de hoy nos encontramos en un video educativo de actualidad. ¿Cómo será el planeamiento didáctico para el curso lectivo 2025? Vamos a iniciar. Recordando que para el curso lectivo 2025 su organización es en dos periodos. El primero del 5 de febrero al 4 de julio, mientras que el segundo del 21 de julio al 10 de diciembre. ¿Qué es el planeamiento didáctico? Es uno de los deberes medulares que realiza la persona docente. Es un mecanismo que articula los conocimientos pedagógicos y la práctica didáctica de forma efectiva, pertinente y eficaz para el desarrollo y logro de los aprendizajes esperados. Lo anterior demanda que la persona docente diseñe actividades didácticas dinámicas, diversas y creativas que estén centradas en el desarrollo integral de la persona estudiante y que considere su contexto y características biopsicosociales. Hay que recordar que el planeamiento didáctico hay que diseñarlo, contextualizarlo y aplicarlo durante el proceso de mediación pedagógica. Para el curso lectivo 2025, la persona docente contará con indicadores para el fortalecimiento de los aprendizajes. Estos abarcan todos los aprendizajes del programa de estudio vigente en cada asignatura. Es importante que la persona docente utilice y enriquezca el espacio de observaciones que viene en la plantilla de planeamiento didáctico. Para el estudiantado con alto potencial, alta dotación y talentos, no implica un planeamiento individual, sino que las estrategias de flexibilización curricular deben incluirse en el planeamiento didáctico de todo el grupo. Para la persona estudiante en condición de discapacidad que cuenta con el apoyo de la adecuación curricular significativa, la programación educativa individual
se operacionaliza en el planeamiento didáctico sin necesidad de elaborar un documento adicional, señalando los ajustes con otro color, bien sea negrita, iconos o cualquier otra forma que la persona docente considere oportuna, garantizando de esta manera que la persona estudiante a la que se le aplica este apoyo tenga acceso al aprendizaje. También para el curso lectivo 2025 hay una guía de competencias que se deben indicar en la plantilla de planeamiento didáctico, las que se están promoviendo desde la mediación pedagógica. Hay que tener presente que para elaborar el planeamiento didáctico se deben aplicar los principios, pautas y puntos de verificación del diseño universal para el aprendizaje, por lo cual tiene que tomarse en cuenta los intereses, las características, múltiples formas de representación y la utilización de tecnologías digitales. La periodicidad de entrega del planeamiento didáctico depende de la modalidad y asignatura. Por ejemplo, a continuación se adjunta la siguiente imagen obtenida de la circular respectiva. Por ejemplo, en educación preescolar trimestral, en varias de las asignaturas de primer y segundo ciclo, mensual, entre otras. ¿Cuál es el formato de entrega? Se debe utilizar la plantilla oficial para cada modalidad y se entrega en tiempo y forma por medios digitales o impresos a la administración del centro educativo o a quien ésta designe. Un ejemplo de plantilla de planeamiento didáctico es la de primer y segundo ciclos de la educación general básica. Por ejemplo, primero tenemos una sección administrativa donde viene el nombre de la dirección regional, el centro educativo, el nivel, la asignatura, periodicidad para la elaboración, el nombre de la persona docente y la selección de la competencia. Una segunda parte con 3 columnas. Los aprendizajes esperados. Recuerden que se obtienen del programa de estudio. Pueden venir como objetivos, criterios de evaluación, habilidades, contenidos procedimentales o cualquier otro elemento que responda a las características propias del programa de estudio correspondiente y se transcriben de forma textual. Una segunda columna, las estrategias de mediación, es una descripción detallada de las actividades para la mediación pedagógica. Se caracterizan por ser secuenciales, concatenadas, graduales y responden a los momentos que establece cada programa de estudio. Deben ser variadas, acorde con los estilos y ritmos de aprendizaje de las personas estudiantes. Se deberán incluir los recursos didácticos que se requieran para su desarrollo. Su elaboración está a cargo de la persona docente, de acuerdo con las características del contexto y de la población atendida. Deben considerarse las estrategias de mediación sugeridas en el programa de estudio y contextualizarse a la realidad y requerimientos de la población estudiantil meta. Estas deben propiciar el desarrollo de las competencias planteadas en las guías respectivas y de los componentes propios del programa de estudio o descriptor correspondiente. Se deben tomar en cuenta el diseño universal para el aprendizaje. Una tercera columna, indicadores. Para su construcción, la persona docente debe considerar verbo o acción, el contenido y la condición. Son observables en el ámbito escolar. Comprenden un único aspecto por observar, redactados en tercera persona del singular, de forma clara, precisa, comprensible y de manera que den lugar a una única interpretación. Proporcionan información relevante y significativa acerca de los desempeños y los logros demostrados por el estudiantado. Al final de la plantilla tienen las observaciones y las reflexiones que debe realizar la persona docente sobre lo abordado en el proceso de mediación pedagógica. En la descripción del video quedan las referencias. ¿Ok? Entonces en el video vimos el abordaje del planeamiento didáctico para este curso lectivo, para el 2025. En este caso, acá tenemos, bueno, más adelante en un par de diapositivas más, tenemos detalladamente cada una de esas columnas que también lo vamos a ver porque es fundamental tenerlo claro. Fundamentación teórica del programa de estudio vigente de estudios sociales en primer y segundo ciclos. Implica una búsqueda importante por lo bueno y lo correcto, esto de la ética, y lo bello, la estética. Se educa, por tanto,
para permitir vivir juntos con respeto, con simpatía, con solidaridad, con afecto, reconociéndonos y aceptándonos en nuestra diversidad. Esta es una de las metas más importantes que fundamentan teóricamente el programa de la asignatura, pero también relacionado a eso tenemos eh, algunas tareas que tiene la asignatura de estudios sociales para primer y segundo ciclo. Primero, formar ciudadanos amantes de su patria, que puedan contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad, que se formen ciudadanos para convivir en una democracia, donde se respetan los intereses de todos, de los individuos, de cada uno, así como de la comunidad. Conservar y ampliar la herencia cultural, la historia, las grandes obras, etcétera. Promover la formación de ciudadanos que sean amantes de su patria. Recordar que Costa Rica tiene una patria que es multiétnica y pluricultural. Deberes, derechos y las libertades fundamentales. Y promover el bienestar económico y un ambiente sano a través de las herramientas de la educación financiera. Esas son las 7, 8 políticas que fundamenta teóricamente el programa de estudio de la asignatura. En cuanto al tema de la estética, busca que de los diversos temas y habilidades se logre potenciar en el estudiantado de educación primaria este principio y también el principio de ciudadanía, que refiere a la urgencia de formar para el desarrollo con un sentido crítico de esa, sobre todo de la ciudadanía democrática, que debe existir en cada uno de las personas estudiantes. Ahora sí, como les decía, acá están las distintas columnas que trae el planeamiento didáctico según la disposición del Ministerio de Educación Pública para el curso lectivo 2025. Entonces, tenemos acá que viene algunos aspectos administrativos: dirección regional, centro educativo, nombre de la persona docente, asignatura, nivel, curso lectivo, acá anotaríamos 2025, y la periodicidad. Vimos antes en el video que la periodicidad de entrega para la asignatura de estudios sociales en primer y segundo ciclo es mensual, entonces tendría que marcar esa casilla. Y luego, según el momento, el trimestre en el que nos encontremos, por ejemplo, ya ahorita no nos encontramos en el primer trimestre ni en el segundo, nos encontramos en el tercer trimestre. Entonces, por tanto, sería la competencia para el empleo digno. Entonces, esta sería la competencia que habría que marcar para, en este caso, si nos corresponde completar un planeamiento didáctico en este momento del curso lectivo, porque estamos en el tercer trimestre. Las competencias se trabajan por trimestres, por ejemplo, febrero, marzo y hasta abril, eventualmente. Trabajaríamos con la primera de las competencias, ciudadanía responsable y solidaria, luego mayo, junio, julio y agosto, trabajaríamos con competencias para la vida, y septiembre, octubre y noviembre trabajaríamos con competencias para el empleo digno. Entonces es importante tomarlo en cuenta, son básicamente aspectos administrativos para completar, y luego tenemos los aspectos técnicos y tenemos acá 3 columnas: aprendizajes esperados, estrategias de mediación e indicadores. En este caso, esta primera columna es solamente copiar y pegar, transcribir, así como están en el programa de estudio, voy y los copio y los traigo a esa primera columna y los pego. Los aprendizajes esperados que se van a abordar en ese mes. Luego, cuando copio los aprendizajes esperados, que serían los contenidos procedimentales, voy a ir a las estrategias de mediación. Ahí sí tengo que construirlas como persona docente. Y nosotros en el video, y acá vemos algunas también de las características que deben tener esas estrategias de mediación. Tienen que ser detalladas, tienen que ser secuenciales, que tengan relación, que vayan respondiendo a los distintos momentos que trae el programa de estudio. Recordemos, más adelante también lo vamos a ver, en asignatura de estudios sociales para primer y segundo ciclos, el momento, en este caso,
responde al taller y el taller trae 4 momentos. Esos 4 momentos entonces son los que tienen que responder las estrategias de mediación que como persona docente vamos a construir. Deben ser variadas, deben ser acordes con los distintos ritmos de aprendizaje de la persona estudiante. eh, Se hacen en, por parte de la persona docente, deben incluir ahí mismo el diseño universal para el aprendizaje, entre otros aspectos. Y al final viene esta otra información con algunas reflexiones. Cuando finaliza ese mes, yo como persona docente puedo completar qué me funcionó. Bueno, tuve eh, que las guías de trabajo, tuve que la estrategia del aprendizaje basado en problemas, me funcionó bien. ¿Qué no me funcionó? Bueno, quizás no hay buena conexión a internet y quise trabajar con unas tecnologías y con una aplicación y bueno, la conexión no me permitió trabajar. Eso no me funcionó. ¿Qué puedo mejorar? Bueno, puedo mejorar la dinámica de trabajo colaborativo que quizás no estuvo tan presente en esta plantilla de planeamiento. Puedo traer o impulsar un poco más eso. Todo eso lo podemos anotar ahí en esa parte o en el siguiente planeamiento didáctico. Entonces eso es importante. Y acá está lo que les mencionaba de la técnica, en este caso lo que se promueve dentro del programa de estudio de la asignatura, que es el taller. Implica lógica, implica creatividad para la persona docente, para que la logre ejecutar. Debe promover el aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir, que son los pilares fundamentales de la formación. ¿Qué es un taller o qué es el taller? Es una estructura pedagógica de acción en la que tanto la enseñanza como el aprendizaje conforman un marco de fuerte compromiso personal con propuestas específicas para construir algunas nociones básicas, concretas de trabajo. Y están presentes 4 momentos, que más adelante también los vamos a ver, esos cuatro momentos del taller. Tipos de planeamiento didáctico. Hay por trimestre, hay por semestre, hay por periodo, por unidad y por lección. En este caso, el planeamiento es la oportunidad por excelencia para que la persona docente ponga en acción su propia creatividad e innovación. En ese sentido es importante que cada docente posee su propio estilo de mediación, pero este debe estar siempre en relación a los aprendizajes esperados. Por más que como personas docentes tengamos algún estilo para construir el proceso de mediación pedagógica, esas estrategias, esos recursos, etcétera, recordar que deben estar siempre en relación con los aprendizajes esperados. Aspectos positivos del planeamiento didáctico. Bueno, el proceso de planificar las lecciones no solamente es un trámite administrativo, sino que representa beneficios para nosotros como profesionales y para el aprendizaje del estudiantado. ¿Por qué? Porque yo al anotar, yo puedo dar seguimiento de lo que estoy haciendo. Ok, este primer mes, con este contenido procedimental, hice esta serie de estrategias siguiendo la metodología del taller y funcionó esto y esto no me funcionó. Entonces podemos ver a partir de ese análisis que está anotado en un papel, en un documento, en físico, en digital, que funciona, que no funciona para ese contexto, para ese centro educativo. Que es lo primero, que es esa primera que dice ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la propia práctica. Luego, impide la rutina y la improvisación. Eso que también es importante, evitarlo. Garantiza realizar un trabajo con mayor orden. Al estar todo anotado, al seguir ese orden, los distintos momentos que trae el planeamiento didáctico, esa propuesta, eso que estamos construyendo, va a garantizar ese orden y da seguridad sobre el trabajo docente, nos da el respaldo porque lo estamos anotando, lo estamos valorando, lo estamos revisando nosotros, que somos, en este caso, los expertos de nuestra asignatura. En el caso ahora sí vamos a hablar del taller, que es lo que responde el programa de estudio de la asignatura, esa metodología. Es una guía para la persona tutora,
y un aporte de cada uno. Hay una serie de pasos para construir el planeamiento didáctico y acá tenemos los 4 momentos. Entonces, el taller es un recurso metodológico que se implementa con 4 momentos. El primer momento busca promover la motivación, los aprendizajes previos. Por ejemplo, podemos utilizar lluvias de ideas, mapas mentales, mapas conceptuales, que podamos crear algunas preguntas generadoras que podamos gestionar para las personas estudiantes. Un segundo momento es un espacio de diálogo con la persona estudiante que induzca la discusión de un tema central, principal. Luego, un tercer momento, hay una discusión participativa, hay exposición de hallazgos de los equipos. Y un cuarto momento es de cierre. La persona docente amplía los contenidos, realiza algún resumen, algunas conclusiones. Y acá hay una serie de aspectos a considerar en el planeamiento didáctico. Responden al programa de estudio, existe diversidad de personas estudiantes, hay que tomar en cuenta los conocimientos previos, el contexto de la comunidad educativa, el tiempo que se dispone. Hay semanas que se puede cumplir con todas las lecciones y hay otras que hay actividades extracurriculares, hay reuniones con encargados legales, con alguna institución, etcétera, alguna visita, alguna gira, etcétera, y no vamos a disponer de quizás de un tiempo determinado. Hay ensayos para el 15 de septiembre, para algún acto cívico. Todo eso se tiene que poner en cuenta, se tiene que tomar en cuenta en el planeamiento didáctico. Vamos a disponer de un tiempo, no siempre vamos a contar con todas las lecciones a la semana o al mes para poder trabajar. Los materiales y los recursos disponibles y las actividades institucionales. Todo eso es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de redactar el planeamiento didáctico. Ahí están los 4 momentos. Primer momento, recibe el nombre de actividad inicial. Segundo momento, tema central. Tercer momento, discusión participativa. Y cuarto momento, cierre. Eso sería los 4 momentos del taller en asignatura. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a abordar el tema de las técnicas didácticas, pero primero vamos a hacer una diferenciación entre estrategias y técnicas. Eh, en este caso, la estrategia constituye un procedimiento que es organizado y que es planificado, que que está orientado a alcanzar una meta y requiere procedimientos y técnicas. Mientras que una técnica es un procedimiento didáctico que está orientado, destinado al aprendizaje del estudiantado en áreas específicas de la asignatura de un curso. Las actividades son acciones específicas que facilitan los procedimientos, que implican técnicas, por tanto, las actividades son aún más flexibles según las características del grupo y los objetivos específicos que se buscan alcanzar. Entonces, para resumir, podrían caracterizárselas en técnicas individualizadas y técnicas grupales o socializadas. Vamos a ver un cuadro acá que la compañera Margot, que es la compiladora del material de autoaprendizaje para la asignatura, construyó. Entonces, tenemos estrategias didácticas, técnica y actividad. Entonces vemos que la estrategia didáctica es un conjunto de acciones técnicas planificadas por la persona docente de forma intencionada y que orientan el proceso de enseñanza, promueven el logro de aprendizajes por parte del estudiante, son generales o globales y pueden incluir una o varias técnicas. Siempre van a depender del objetivo de aprendizaje y de los contenidos por desarrollar. Debe tomar en cuenta varios aspectos como tiempo y recursos, mientras que la técnica son procedimientos didácticos que concretan la estrategia. Entonces, si teníamos por estrategia eh, una de trabajo colaborativo, entonces vamos a trabajar con técnicas que permitan llevar a cabo ese tipo de trabajo, de habilidad y determinan pasos secuenciales, ordenados para llevar ese proceso. Son más concretas y específicas. Cuadro de triple entrada, por ejemplo, diario reflexivo, ensayo, mapa conceptual, mapa mental.
Y la actividad, acciones que se realizan en la ejecución de una técnica son flexibles. Elaboración de productos concretos, discusiones grupales, participaciones en foros virtuales. Entonces, la diferencia entre una estrategia, una técnica y una actividad. Ahora sí vamos a hablar de técnicas individualizadas, de avance en contenido. Las técnicas que están asociadas al aprendizaje individual tienen como fin que cada estudiante construya su propio proceso formativo, según sus necesidades, sus intereses y sus capacidades. Es importante garantizar que la persona discente en el centro sea el centro de esa actividad educativa. Y acá tenemos alguna serie de características para ese proceso. Factores a tomar en cuenta. Propósitos, características del trabajo a realizar, objetivo, tema, dificultad, tiempo de ejecución, conocimientos previos de las personas estudiantes, capacidad de concentración y comprensión, porque es una actividad individual, recordemos. Entonces, no todas las personas estudiantes se van a concentrar eh, de la mejor manera para lograrlo. Van a haber algunos que quizás sí muy bien, pero otros no. Autoconcepto y materiales y recursos para el trabajo. Técnica individualizada, por ejemplo, la guía. Es un instrumento que la persona docente pone en manos de las personas estudiantes para orientar su proceso educativo y le permite al estudiantado organizar actividades. Es un compromiso de trabajo y el cual realiza de forma independiente. Ventajas y desventajas de las técnicas individualizadas. Ventajas, por ejemplo. El estudiantado es el centro de ese proceso. Toma conciencia de lo que aprende. Avanza a su propio ritmo. Se aprende sobre autodisciplina y motivación y puede comprobar sus propios resultados de trabajo. Pero hay una serie de desventajas también. La preparación de los materiales demanda tiempo para la persona docente. La motivación del estudiantado puede variar. Hay que estar pendiente de eso. No todas las personas estudiantes se adaptan al aprendizaje individualizado. Hay que dar más seguimiento, por ejemplo, a las personas que quizás no se adaptan a ese tipo de aprendizaje y requieren otro. Los que presentan problemas de lectura pueden presentar también dificultades para desarrollar esa guía de trabajo o alguna actividad individualizada, una técnica individualizada. Y hay que monitorear el progreso con registros. Siempre es importante que podamos anotar todo eso. La socialización, las técnicas socializadas, en educación cumplen el propósito de servir de modelo para la incorporación de la persona en la sociedad. Por eso su nombre. Y dentro del proceso de convivencia escolar, es importante que el niño o la niña, un hecho de capital importancia, es socializar, ya que la vida escolar obliga a entrar en contacto, a convivir con otros grupos de compañeros y compañeras, también con adultos, y que no son pertenecientes al grupo familiar, que quizás no son amigos, no son vecinos necesariamente, y hay que aprender a convivir con ellos. Entonces las técnicas socioindividualizadas son importantes para ese fin. Sus posibilidades formativas para el aprendizaje de los diversos temas a desarrollar. Por ejemplo, la capacidad para desarrollar algunas habilidades como creatividad, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo cooperativo, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto. Es importante y todo eso va dentro de algunos de los aspectos que destacan de estas técnicas socioindividualizadas. Algunas técnicas para el trabajo en grupo, por ejemplo, el simposio es una reunión grupal de expertos ante un auditorio que exponen diversos temas. Hay también, por ejemplo, la mesa redonda, pretenden puntos de vista opuestos a los que se discuten en forma de conversación. También tenemos el debate, que es la discusión grupal programada dirigida, que exige preparación previa y plan de preguntas. Luego tenemos también Philix 66, un gran grupo se divide en subgrupos de 6 personas básicamente y a algunos se les dan alguna serie de funciones y en esos 6 minutos cuestionan la propuesta.
Técnica del cuchicheo, el grupo es dividido en parejas, dialogan simultáneamente sobre un tema concreto y también tenemos tormenta de ideas, exposición rápida de ideas por turnos sin ser criticadas. En un segundo momento analizan su viabilidad. Esas son algunas de las técnicas de trabajo en equipo, de trabajo en grupo que se pueden abordar desde la asignatura. ¿Qué es trabajo en grupo? Es importante también tenerlo claro. El término trabajo en grupo se utiliza indistintamente cuando se desea organizar alguna actividad en pequeños grupos. Y no basta con poner juntos a las personas estudiantes para que se produzca un aprendizaje rico y significativo y para que se genere cooperación. Es importante tener claro qué es ese trabajo en equipo, trabajo en grupo. Entre los rasgos a destacar del trabajo cooperativo están la interdependencia positiva, el interés por el máximo rendimiento, que hay una responsabilidad individual. Cada persona estudiante en ese grupo tiene una responsabilidad porque se le va a asignar una función. Hay una corresponsabilidad, es decir, que la tarea que esa persona realice, cada una, va a tener un impacto en las tareas del equipo. Tiene que haber un liderazgo que tiene que ser compartido. Tiene que haber una responsabilidad en ayudar, tiene que haber un proceso de evaluación y también del producto. Y la meta es conseguir que cada uno aprenda lo máximo. Esa debería ser en el trabajo cooperativo los aspectos principales a destacar. Luego, ¿cuál es la tarea de la persona docente para cada uno de nosotros cuando vamos a aplicar algún trabajo cooperativo, algún trabajo en equipo, en grupos? En este tipo de actividades de aprendizaje, la persona docente conserva un doble papel. Primero, de experta en asignatura, pero también de autoridad de la clase. Y se encarga de preparar las tareas, de asignarlas a los equipos, de controlar el tiempo, los materiales y supervisa el progreso del aprendizaje de cada persona estudiante. El trabajo cooperativo busca promover la interacción entre las personas que integran el grupo, que haya un intercambio de información, trabajo en conjunto, que todos aprendan, que se compartan la información y las instrucciones, que asuman diferentes roles, que se ayuden, que colaboren y aportando así resultados positivos tanto para el aprendizaje como para el desarrollo personal, por lo que antes veíamos, esa capacidad que tenemos para convivir con nuestros semejantes. Y vamos a hablar también de las técnicas socio-individualizadas. En este caso, las técnicas socio-individualizadas, existe un tipo de técnica que busca potenciar las virtudes que uno y otro desarrollan experiencias de aprendizaje cooperativo, colaborativo, procuran atender diferencias y preferencias de cada persona estudiante, cómo se exige las técnicas activas de la individualización. ¿Y por qué se conocen con ese nombre de técnicas socio-individualizadas? Porque estas técnicas o este tipo de técnicas en educación primaria para primer y segundo ciclos se pueden desarrollar a partir de 6 pasos. Primero, se presenta un trabajo o un problema. Se va a organizar la información, los materiales y los recursos con los que se va a contar para ese trabajo. Se va a hacer primero un estudio individual, o sea, cada uno va a leer esa información, la va a repasar, la va a interiorizar y a partir de eso va a haber una discusión grupal. Entonces ahí se integra la parte de trabajo individual con la parte de trabajo colaborativa. Va a haber una verificación del aprendizaje porque cuando estamos en esa discusión grupal, cada uno va a poder brindar sus aportes y esto va a hacer que quizás el criterio de una persona cuando vea los otros 3, 4 criterios, va a notar que quizás eso en una primera lectura él no lo vio, pero que otros compañeros, otro compañero o compañera sí lo logró visualizar y que lo va a poner, puede verificarlo con él. Individualización por parte de la persona docente, una vez identificados los resultados de la evaluación
y verificación del aprendizaje desarrollado. Y también tenemos otra técnica, que es el aprendizaje bajo la metodología del aprendizaje basado en problemas, el ABP, que se conoce también como ABP. Es una metodología que procura convertir al discente, a la persona estudiante, en protagonista de su aprendizaje. Y se logra mediante el uso de estrategias, de técnicas y de actividades didácticas que lleven al estudiantado a aprender haciendo. Esto significa que las técnicas que se desarrollen, la persona docente, los contenidos, no son los elementos principales, centrales, sino que es cómo el estudiante aprende haciendo. Acá hay una explicación de la diferencia entre el aprendizaje basado en problemas y la mediación pedagógica tradicional o convencional. Y esto básicamente radica en las fases, porque en lugar de iniciar con una exposición de la persona educadora, de la persona docente, por ejemplo, en la educación convencional tradicional, se inicia con la presentación de un problema. Al aula, al estudiantado, a los grupos se les presenta un problema y después de presentar el problema se reta al estudiantado para que puedan encontrar una solución a ese problema. Esto va a movilizar una serie de acciones que van a conducir a identificar necesidades de aprendizaje, pero también van a promover la búsqueda de respuestas, de soluciones, desde los conocimientos previos y también cuando se ponga en ejecución la nueva información. Acá hay una imagen con algunos pasos para trabajar con el estudiantado el aprendizaje basado en problemas. Primero, se enfrenta un problema. Hay una supervisión de la persona educadora y a lo interno de cada equipo de trabajo. Entonces la persona va a estar alerta, atento, va a hacer un seguimiento de cómo van trabajando cada equipo. Se va a hacer un análisis del problema utilizando los conocimientos previos, es decir, sin ningún tipo de material de estudio. Cada grupo, cada persona estudiante va a brindar una serie de criterios sobre lo que ellos consideran que debería hacerse para resolver ese problema. Genera preguntas sobre lo que se construye los objetivos de aprendizaje. Entonces, a partir de esos conocimientos previos y de esas preguntas se van a construir objetivos. Y los objetivos de aprendizaje se van a trabajar individualmente y en grupo, desde la consulta de materiales y con la ayuda de la persona docente. Vea que acá sí ya se aborda una serie de materiales que nos permitan poder solucionar ese problema, información que nos respalde nuestros argumentos, nuestras ideas. Y el equipo de estudiantes informa sobre lo aprendido y evalúan su progreso y aprendizaje sobre ese problema. Esos serían como pasos básicos para el aprendizaje basado en problemas. Vamos ahora a hablar de otros recursos que son muy importantes en la asignatura, que también deben estar presentes en el planeamiento didáctico en la medida de las posibilidades, dependiendo del contexto de ese centro educativo que hemos mencionado. ¿Cuáles son algunos de estos recursos tecnológicos? Por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado el desarrollo de nuevas metodologías, estrategias y técnicas que han evolucionado la mediación pedagógica tradicional, con la pizarra, con copias, con un libro de texto. Y en este caso se ejecutan otro tipo de tecnologías. En Costa Rica también tenemos que reconocer que hay un uso limitado de las tecnologías de la información y la comunicación debido a varios factores. Por ejemplo, uno de ellos es la falta de capacitación de un porcentaje de personas docentes. Otro es una falta de competencias tecnológicas que también tiene otro grupo de docentes, muy relacionado, estos dos primeros. Pero relacionado a ese, también hay otro extremo, que quizá la persona docente si tiene las competencias tecnológicas y si tiene la capacitación necesaria, pero no existe acceso a las tecnologías porque hay una serie de limitantes.
No hay computadoras, no hay internet adecuado, no hay proyectores, no hay video beam, etcétera. Y eso sucede en varios centros educativos públicos del país. Entonces, eso es una serie de limitaciones que se enfrenta en el proceso de mediación pedagógica cuando queremos hacer uso de las tecnologías o de algún recurso tecnológico en particular. Y antes de abordar el tema de la evaluación de los aprendizajes, que es muy importante en la asignatura, quiero escucharlo si tenemos alguna pregunta de lo que hemos abordado hasta ahorita. No, ok. Vean, me solicitó una o dos compañeras al inicio, cuando estábamos por iniciar la tutoría, que tienen que tienen un compromiso con otra asignatura, también por otra tutoría. Entonces, que si podíamos hacer una lectura una revisión de la actividad colaborativa que está vigente en este momento, la número 4, y que si no que si no lo podíamos hacer hasta el final, que si lo podíamos hacer antes, sí, accedimos. Entonces, vamos a hacer una pausa ahorita para hacer una lectura de la actividad número 4, que es la última de las actividades. Dice planificando un taller de educación cívica. Vale 3%, 48 puntos. Tenemos 3 semanas para realizarla, del 10 hasta el 30 de noviembre. Y es una modalidad colaborativa. La unidad 3 responde a la unidad 3, tendencias didácticas específicas para el aprendizaje de los estudios sociales. Entonces vamos a hacer una lectura. Creo que no estoy compartiendo esta parte, entonces voy a compartirla. Me parece que no lo estoy haciendo. Vamos a hacerlo en este momento. Que me confirman que ya estamos viendo la actividad número 4. Sí, profe. Muchas gracias. Dice entonces, estimados y estimadas estudiantes, la unidad 3 de la asignatura profundiza sobre la planificación didáctica, la práctica pedagógica de los estudios sociales y el reconocimiento de técnicas y recursos que pueden utilizarse como parte de la metodología taller. En ese sentido, la última actividad se orienta a que, desde la modalidad colaborativa, diseñen un taller. A continuación se detalla la ruta constructiva para la elaboración de la actividad. Dice A. Elabore una portada con los siguientes datos: universidad, cátedra, asignatura, nombre de las personas estudiantes, centro universitario, persona tutora, cuatrimestre y año. Visualice y analice los niveles y contenidos procedimentales y conceptuales sobre los que debe trabajar. Esta información se brinda en el siguiente recuadro. Entonces vemos que tenemos el siguiente nivel, dice segundo nivel. Viene un contenido procedimental, la seguridad personal y la seguridad vial en los espacios rurales y urbanos de mi cantón. Conductas responsables para fomentar actitudes y prácticas responsables. Contenido procedimental, reconocimiento de las actitudes y prácticas responsables para el fortalecimiento de la seguridad personal y vial de los habitantes del cantón. Y actitudinal, actitudes responsables en la promoción de la seguridad vial. Para este contenido curricular y nivel deben realizar las siguientes acciones. 1. Redacten un indicador del aprendizaje que logrará el estudiantado de segundo nivel desde las actividades de mediación pedagógica planificadas para el taller. Diseñen desde la metodología taller el proceso de mediación pedagógica para el desarrollo del tema de la seguridad personal y la seguridad vial en los espacios rurales y urbanos de mi cantón. El taller debe incluir sus 4 momentos según las siguientes especificaciones.
Para el primer momento se debe utilizar una técnica individualizada y justificar con 3 argumentos las razones por las cuales consideran que la técnica seleccionada favorece los objetivos que persigue el primer momento del taller. Para el segundo momento, se debe utilizar una técnica socializada, y justificar con 3 argumentos las razones por las cuales considera que la técnica seleccionada favorece los objetivos que persigue el segundo momento del taller. Para el tercer momento, deben utilizar el ABP, explicando detalladamente cada uno de los pasos que guiarán al estudiantado para el trabajo propuesto. Debe además justificarse con 3 argumentos por qué o cómo el trabajo propuesto desde el ABP permite la consecución de los objetivos procedimentales y actitudinales del tema de estudio y el tercer momento del taller. Para el cuarto momento deben realizar una actividad de gamificación que permita una evaluación creativa y lúdica de los aprendizajes adquiridos por el estudiantado. Para ello, podrán utilizar la herramienta que gusten. Ahí vienen algunas opciones. O cualquier otra que conozcan y quieran utilizar con este fin. La actividad de gamificación debe tener 5 preguntas y mostrar concordancia con el indicador redactado relacionado con los aprendizajes esperados en el estudiantado de segundo nivel. Deben presentar el enlace a la actividad diseñada. Al ser un trabajo colaborativo y con el propósito de desarrollar prácticas que conduzcan a una verdadera retroalimentación conjunta, deben entregar una bitácora del trabajo colaborativo realizado. En esta bitácora incluirán los siguientes elementos. Cronograma de trabajo. Deben utilizar la plantilla que se encuentra en la unidad 3 del entorno. Explicación de los criterios que guiaron al equipo en la selección de cada una de las estrategias y o actividades planificadas para los 4 momentos del taller. Detalle de las estrategias utilizadas para retroalimentar cada una de las partes realizadas por las personas integrantes del equipo. Reflexión crítica a cada participante del equipo expuesta en un máximo de 3 párrafos sobre su propia participación en el trabajo colaborativo, identificando fortalezas y debilidades y evidenciando sus propuestas de alternativas para la mejora en el diseño del taller. Y ahí está la rúbrica. Entonces vean que para recapitular este contenido, si vamos al programa de estudio, yo creo que aquí tengo el programa de estudio de la asignatura. Voy a buscarlo para poder compartirlo. Programa de estudio. Parece que aquí me va a cargar y me va a abrir el programa de estudio. Vamos a ver si me abre, sencillo, y si no busco otro, porque sí sé que tengo otro. Pero parece que acaba de cargar, que ahí cargó. Ok, ese contenido que estamos viendo ahí, que dice segundo nivel, segundo ciclo, hace referencia, es de sexto grado. Entonces vamos a confirmarlo. La seguridad personal y la seguridad vial. Vamos a buscarlo. Pero me parece que es de sexto grado. Vamos a ir al programa, tercer periodo. Bueno, ahí está la distribución que existe. Podemos buscarlo así o si no también con control F. Pero bueno, ya voy a llegar al tema, me parece. Ok, ahí no es del tercer periodo. Vamos a buscarlo mejor con control F. Seguridad. ¿Qué más decía? Seguridad personal. Y hay tema, la seguridad personal y vial en los espacios comunitarios. Ahí me aparecieron algunas ideas. Acá está el tema específicamente. Ok, no. No es de segundo, no es de sexto grado. El tema está dentro de el segundo año. Entonces ahí donde decía segundo nivel es segundo grado, segundo año, segundo nivel. Específicamente segundo periodo, ahí dentro está el tema, la seguridad personal y la seguridad vial en los espacios rurales y urbanos de mi cantón. Vean que básicamente es esta información que está por acá lo que se encuentra
en este lugar. Entonces ya para confirmarlo, segundo nivel es segundo grado. Está bien. Ok, ahora sí, los escucho. Las escucho si tienen alguna consulta con la actividad que yo pueda colaborar. Adelante, Jonathan. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra, profe? ¿Me escucha bien? Muy bien, ¿y usted, Jonathan? ¿Qué tal? Bien, por dicho. Dos consulticas. Digamos, para la actividad solo se agarra un indicador, ¿verdad? De los tres que están ahí. Vamos a ver. ¿Cuál es tres, perdón? Ok, digamos, está el contenido conceptual, contenido procedimental y contenido actitudinal. Esos contenidos agarro solo, de ahí pues me enfoco en el, o el taller, hablemos de esa manera. Ok, y ahora sí le entendí. Se le cortó un poquito, pero creo que comprendí la consulta. En ¿Me este escucha? caso, si gusta, vuelve a repetirlo. Lo último, no lo escuché. ¿Me escucha, Jonathan? Sí, claro. Ok, bueno, voy a explicarle y también para los compañeros y para que quede en la grabación de la tutoría. En este caso, vemos que tenemos tres columnas con los contenidos. Entonces, para el caso de la plantilla de planeamiento didáctico, aunque el trabajo no nos diga que eh, tenemos que utilizar la plantilla, al final nos dice que debemos redactar un indicador y trabajar la metodología del taller. Podemos hacerlo también en un documento diferente a la plantilla de planeamiento didáctico. En este caso, yo tomaría el contenido conceptual, que es clave que lo logre identificar. Seguridad personal, seguridad vial en los espacios rurales y urbanos de mi cantón. Y ahí brevemente desglosado dice conductas responsables para fomentar actitudes y prácticas responsables. Pero ¿qué voy a hacer con este contenido conceptual? O sea, con estos temas que están en la primera columna de la izquierda, yo tengo que trabajarlos de una manera. Yo no puedo analizarlos, por ejemplo, porque me dice el procedimiento para ese contenido es que yo lo reconozca. Yo tengo, bueno, yo no tengo que reconocerlo, sino tengo que lograr que las personas estudiantes reconozcan esos temas de la columna de contenido conceptual. Entonces, todas las estrategias que yo voy a trabajar en los distintos momentos del taller van a buscar, van a responder a reconocer, a que las personas estudiantes reconozcan las actitudes y las prácticas responsables para el fortalecimiento de la seguridad personal y vial de las personas habitantes del cantón. Pero no puedo olvidar que hay también un contenido actitudinal que quizás no lo voy a anotar así textual como viene acá, pero tengo que tener presente que la actitud principal es la parte actitudinal de este tema, es actitudes responsables en la promoción de la seguridad vial. Entonces, al final, Jonathan, para recapitular, quizás dentro de en los distintos momentos del taller yo no tenga que poner reconocimiento o actitudes, pero sí tengo que interiorizar que como persona docente vamos a trabajar para que los contenidos de la columna conceptual se trabajen de esta manera, con este propósito y respondiendo también a este otro propósito. No puedo olvidarlo, porque no puedo yo fomentar un análisis crítico porque no me está diciendo el programa de estudio
que ese contenido tenga que llevar a un análisis crítico. Lo que tiene que lograr es reconocerse, más que son personas estudiantes de segundo grado, entonces también hay algunas habilidades que quizás ellos por la edad que tienen no logran todavía. Entonces hay que tomar eso en cuenta. No sé si fui claro, Jonathan, con la respuesta. Sí, claro. Entonces sería, digamos, agarro el contenido conceptual, es como digamos, el más fuerte, y ya con el procedimental y atitudinal, pues obviamente los voy elaborando, o sea, como siguiendo una misma línea, agarrando los tres contenidos, pero como el más fuerte es el procedimental, hablemos de esa manera. Exacto. Ajá. Y bueno, otra consulta, dos consultas. Ahorita dijiste que había una plantilla, pero no me pareció verla dentro la, de la, del, de la EducaU, hablemos así. Y bueno, si no hay plantilla, habría que montarlo igual en una plantilla de planeamiento, o se va a escribir en prosa. Ok. ¿Alguien más ha tenido este problema con la plantilla? ¿O sí la han visto? Si no, para buscar ahorita. Buenas noches. Lo que yo vi fue la bitácora. No tiene, Bitácora. ajá, Ok, en, vamos a en, ver. la- en Vamos a plataforma. ver. Ok, la bitácora sí se menciona que viene ahí, ¿verdad? Sí, que hay un cronograma de trabajo que está disponible. En este caso, no viene una plantilla porque no se pide que sea dentro de una plantilla. Podría eventualmente hacerlo dentro, dentro de la plantilla esta primera parte o la parte C, para ser más específico, sí, como viene acá. La parte C podría eventualmente trabajarse dentro de una plantilla de planeamiento didáctico, pero quizás como hay cosas dentro de la plantilla, por ejemplo, indicadores, por ejemplo, la parte administrativa del centro educativo que no se requieren, entonces por eso es que no viene la plantilla. Prefiero que se trabaje en prosa, quizás, o un cuadro, si lo considera ahí con los cuatro momentos, o en prosa. Mejor no utilizar la plantilla porque quizás puedan colocar o llenar, completar con información que no nos están pidiendo. Entonces, tal vez Jonathan y compañeros, compañeras, pueden hacerlo de esa manera y no trabajar con la plantilla. Profe, sí, porque también se pide argumentos. Entonces, si uno colocara una plantilla, se vería como raro. Sí, exacto, sí, por esa parte es cierto, por esa parte de los argumentos, al haber una plantilla, ya vimos la plantilla también, la vimos ahora más eh, anterior, que es una plantilla con tres cuadros, con tres columnas, perdón, y eso va a limitar en todos los argumentos, quizás alguna persona va a escribir dos párrafos de argumentos para una para un argumento, dos párrafos, perdón, y quizás se vea mejor separados en dos párrafos que dentro de ese cuadro que se le va a hacer tal vez dos páginas de cuadro y con solo un argumento y se va a sentir quizás no tan seguro del producto que está logrando, entonces mejor hacerlo en prosa o bien dentro de un cuadro, pero que ustedes mismos puedan construir y que no sea la plantilla. Profe, la bitácora es otra cosa, ¿verdad? Eso sí se coloca después del trabajo. Exacto, sí, cuando terminemos con el punto C del trabajo, porque vean que eso sí tiene que ser lo último, el punto D, porque ya es cuando ustedes han finalizado, porque es un trabajo en equipo. Entonces ya cuando todo el equipo, los tres, cuatro integrantes han finalizado ese, ese trabajo, entonces ahora sí hacen una evaluación de cómo fue su participación, qué lograron, cómo iban planificando las actividades, las estrategias, cuál fue la función de cada uno, etcétera. Y luego una reflexión crítica de cada uno también, que es lo último. Entonces sí es ideal que lo hagan primero la parte C, cuando ya finalicen la parte C, puedan trabajar la parte D. Quizás lo que puedan ir adelantando de esa crónica de trabajo es aspectos como administrativos, ok, en la semana uno
nos comunicamos haciendo uso del foro. Vamos a ver también, quiero ver si por acá viene mencionado la participación en el foro, porque en algunas rúbricas se menciona la participación en el foro de acuerdos, y a algunos grupos a veces lo omiten y siempre es importante. Bueno, ahí está lo de la presentación de la cronograma, no parece que no viene mencionado, pero sí es muy importante esa participación en el foro. Es más, tenemos esta semana como máximo para que se pongan en contacto con los compañeros y las compañeras utilizando el foro de acuerdos. Sobre todo que quede la evidencia ahí, que yo pueda ir, porque a veces me escriben correos, profe, es que tal persona no se ha conectado. Y si no tengo yo la evidencia como profesor de que el foro de acuerdos, sí, mira, yo reviso el foro de acuerdos y veo participación de uno, dos, tres estudiantes, me falta uno, ahí yo evidencio de que sí, que no se ha conectado, de que no ha querido participar o no ha podido eventualmente por alguna situación particular, pero tengo esa evidencia. Hay diferencia de que, profe, estamos usando un grupo de WhatsApp, pero ese grupo bueno, está solicitado, no está dentro de aunque uno sabe que a veces se usa, pero es importante que quede esa evidencia en el foro de acuerdos que se están comunicando. Entonces tenemos esta semana. Si en esta semana no se logra contactar una persona estudiante del grupo, me lo hacen saber, por favor, igual a los demás profesores que trabajamos con la asignatura 02098, porque esta primera semana es para eso, para contactar, para comunicar, para lograr acuerdos e ir avanzando en el trabajo. Y si no tenemos a un miembro, a un compañero, una compañera del equipo, se nos puede ver comprometido al final el producto y el trabajo. Entonces, cualquier cosa ustedes me dicen usando el correo interno de la plataforma para poder responder. Jonathan, tienes la mano arriba. ¿Tienes alguna otra consulta? Profe, no, nada más, el último. En la bitácora, obviamente, bueno, ahí decía que eran como 300 palabras, o 3 párrafos, pero eso de manera general, cada compañero, ¿verdad? No es solo un integrante. Mm, sí, me pareció, vamos a volver a ver. Me pareció que era así, pero vamos a confirmarlo. Dice reflexión crítica de cada participante, subrayan que participante del equipo expuesta en un máximo de 3 párrafos. Sí, cada participante máximo 3 párrafos. Entonces al final, si son 4, van a haber 3 párrafos de cada uno. Pueden haber casi 2 páginas, página y media mínimo. Y Al una fin. consulta, y digamos, porque obviamente va a ir un poco como redundante el tema, eso no importa, porque digamos, bueno, yo ahorita pues ya he hablado muy bien con las compañeras, entonces ya hemos llevado ahí como una línea bien del trabajo. Obviamente, por el momento, pues yo voy a hablar pues cosas buenas de ellas y supongo que también ellas de uno. Entonces, obviamente va a ser muy redundante lo mismo, por eso no pasa nada, porque eso sería por cada compañera, hablemos de esa manera. Ujú. Sí, aunque, Jonathan, más que hablar de cómo trabajaron las compañeras y los compañeros, es sobre todo su propia participación y que logre identificar cuáles fueron las fortalezas de ese equipo y cuáles las debilidades. Pero sí van a ser diferentes porque va a ser la expresión de cada uno. Entonces, pensamos distinto, quizás compartimos algunos criterios, pero pueden haber cosas tal vez semejantes en donde diga, ok, la fortaleza fue esto y esto, y que quizás todos tengan el acuerdo o bastante unanimidad en ese punto, pero en las debilidades que quizás se vean cosas diferentes. Entonces, no necesariamente va a ser tan parecida. Me parece que no va a ser tan parecida. Ok, está bien, profe, pero ya, muchas gracias. Mucho gusto. Sigo con Giselle. Giselle, ¿me das un minuto para conectar la compu, porfa? Está bien, profe. Listo. Ahora sí, Giselle.
Profe, mi consulta era sobre la pregunta que, bueno, sobre el mensaje que le puse en el correo. En el caso de nosotras, que una compañera nos comunicó que hizo el retiro autorizado de la materia, ¿ya podemos iniciar sin ella o tenemos que esperar que usted lo verifique? No, ya ayer lo verifiqué y procedí. Más bien ya la compañera ya no está en el equipo. Ya ayer la saqué del equipo. Verifiqué primero lo que usted me comentó y es así. Entonces saqué a la compañera. Ah, bueno, sí, era Más para bien, saber eso, para ver si ya ujú. podíamos iniciar. Sí, más bien ahora cuando pueda entrar a la plataforma, revisa y ve que solo hay 3 en el equipo, ya no son 4. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Chicos, ¿alguna otra consulta de esta actividad número 4? Profe, bueno, Buenas, Henry, ¿qué tal? profe, ¿me escucha? Ahora sí te Sí, escucho, buenas sí. noches, profe. Mi consulta es, ok, mi consulta es para preguntar sobre este trabajo. ¿Tiene extensión máxima de este último trabajo, de la entrega? Ok. Bueno, en las instrucciones no dice un máximo. Presenta un indicador del aprendizaje. Utiliza para el primer momento del taller una técnica individualizada. Presentan 3 argumentos. Utiliza para el segundo momento del taller una técnica socializada. Presentan 3 argumentos. Detalla cada una de las actividades. En este caso, Henry, no viene un máximo. Va a depender de cada equipo de trabajo, de lo que vayan construyendo en equipo. Eh, no, no se indica un máximo de páginas, pero sí valorar al final, digamos, cuando no viene el número de páginas por trabajo, porque sería como limitar un poco la producción de cada equipo, más que es en grupos de 4, bastante bien amplio. eh, pero si viene una serie de criterios que tiene que responderse, entonces tratar de que si dice 3 argumentos, razones, etcétera, entonces que se responda a eso. Pero no vamos a decir si un argumento eh, puede ser en 3 párrafos o no es adecuado 3 párrafos, es demasiado para un argumento. Entonces todo va a depender de cómo el equipo vaya trabajando y y que vayan respondiendo. Entonces, nada más tratar de ajustarse a las instrucciones, revisar la rúbrica con la que se va a calificar la actividad para que se responda a esos aspectos. Y entonces ahí, si se cumple con eso, no hay ningún criterio en cuanto al, o más bien no habría ningún problema en cuanto a la cantidad de páginas que logren. Bueno, gracias, profe. Tengo la otra consulta en la parte de que tiene que ver, digamos, que cuarto momento de parte del taller. Eso, digamos, que cada persona, digamos, decirle así que lo hace o cómo en esa parte se puede dividirlas. Ujú. Ok, recordemos que el cuarto momento es el momento de cierre de, de una cuestión donde la persona docente hace un cierre de ese contenido en la asignatura de estudios sociales para primer y segundo ciclos, pero se nos pide que para esa actividad o para ese momento específico del taller vamos a realizar una actividad de gamificación. Entonces es una actividad, en este caso, como equipo ustedes se pueden organizar, pueden comentar entre los 4. Bueno, yo tengo facilidad porque a veces hay alguna persona dentro del equipo que quizás tenga alguna facilidad para trabajar. Por ejemplo, esta presentación que yo hice acá, vamos a ver acá está, esta que estoy utilizando y que ahorita vamos a ver algunas dinámicas de preguntas, la hice con Genially, por ejemplo. Entonces hay personas que quizás ya han trabajado Genially antes o han utilizado Canva o Kahoot, la aplicación que considero, o incluso cualquier otra, vea que se da la opción de cualquier otra que cada una de las personas del grupo
considere que es oportuna para realizar esa dinámica. Entonces, pueden hacerlo de las dos maneras. Pueden quizás hacer una reunión en Teams o en Zoom y entre todos construir la herramienta o construir las preguntas. O también puede darse esa tarea, asignarse esa tarea a un miembro del equipo. Ok, el compañero Henry trabaja muy bien las herramientas, tiene un buen manejo de los recursos tecnológicos, entonces le vamos a dar a Henry esa tarea. Y entonces Henry se va a organizar de tal manera que logre primero construir las preguntas en Word o en un chat, etcétera, en un foro, y las va a compartir con los compañeros la van a revisar cuando estén todos de acuerdo, entonces ya Henry las construye en una plataforma que también puede ser otra dinámica. Entonces ahí va a depender más que todo de la organización del equipo, pero es una única actividad de gamificación. Henry, ¿alguna otra consulta? Bueno, profe, hasta el momento solo eso lo que tengo las dudas. Entonces, bueno, cualquier cosa, otra duda que si tengo ahí, entonces lo escribo directamente a usted en el foro o en el correo interno. De acuerdo, Muchas gracias. no, con todo gusto. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? No, ok. Entonces, vamos a continuar ahora con uno de los últimos temas que vamos a abordar en esta unidad didáctica 3. Profe, permiso, yo me voy a retirar porque tengo que conectarme a la otra tutoría. De acuerdo, Giselle. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Ok, vamos a hablar ahora de la evaluación de los aprendizajes como elemento inherente a los procesos de mediación pedagógica de la asignatura de estudios sociales para primer y segundo ciclos. Y vamos a responder. Voy a pedirles que por favor, quien pueda participar leyendo la pregunta para que la podamos responder. ¿Quién quiere leer esa primera pregunta? Que me ayude. Yo lo leo. Adelante, Henry. Primera pregunta, dice que ¿cuál es el propósito central de la evaluación de los aprendizajes? ¿Y las opciones? Ok, ahí da tres opciones. Dice que generar una nota en el estudiantado. El segundo, reconocer las capacidades del estudiantado. Y el tercero, provee de información oportuna para la toma de decisiones. Ok, gracias. ¿Cuál le consideran que sea la respuesta correcta en este caso? Yo pienso promover la información oportuna para la toma de decisiones. Ujú. ¿Quién fue? Jacqueline. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera decirnos cuál considera que es la pregunta o si apoyan también la posición de Jacqueline? En mi personal, yo diría que la respuesta correcta sería la segunda. Ok. Reconocer las capacidades del estudiantado. Ujú. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Tenemos uno y uno. Ok. Las dos son correctas. Por ejemplo, porque la evaluación busca eh, que las personas estudiantes tengan capacidades, pero como la pregunta dice, propósito central de la evaluación de los aprendizajes y hay un único propósito central, que es proveer de información oportuna a la persona docente, que es la que va a generar ese proceso de evaluación,
para tomar decisiones. ¿Cuáles serían esas decisiones? Por ejemplo, ver de qué manera las personas estudiantes de su grupo están reconociendo, están identificando, están haciendo un análisis crítico de los contenidos que se están viendo, si los están logrando asimilar de una buena manera, si las técnicas aplicadas, si las actividades redactadas, etcétera, están siendo claras, están siendo funcionales a ese proceso. Entonces, en este caso es la tercera opción. Ok, vamos con la pregunta 2. Jacqueline, ¿gusta leer la pregunta 2? Sí, dice que la evaluación diagnóstica se define como la que se realiza por parte de la persona docente durante el curso lectivo al inicio de un tema o unidad, exclusivamente al estudiantado con apoyos educativos al inicio del curso lectivo. Yo creo que durante el curso lectivo al inicio de un tema o una unidad. Ok, gracias, Jacqueline. ¿Alguien más quiere emitir su criterio con esta pregunta y la posible respuesta? Bueno, profe, tengo la otra, la respuesta. Según mi criterio sería que la primera, durante el curso lectivo, inicio a un tema a otra unidad. Digo yo, no sé si estoy equivocado. Ok, gracias, Henry. El mismo punto de Jacqueline. Y Jonathan, vi que levantar la mano. Jonathan, adelante. Sí, bueno, con lo que he aprendido en la UNED y, bueno, obviamente trabajando en la práctica, eh, normalmente al inicio del curso lectivo, pues nos damos cuenta cómo eh, vemos cómo los estudiantes tienen como diferentes aprendizajes, cositas así. Ok, gracias, Jonathan. Sí, ok, dice la pregunta, la evaluación diagnóstica. Se define como la que se realiza por parte de la persona docente. Hay una idea, para respaldar el punto de Jonathan, hay una idea muy fuerte en una parte del sector educativo de las personas docentes que la evaluación diagnóstica se realiza sobre todo al inicio del curso lectivo, porque incluso dentro de los centros educativos, las coordinaciones académicas, la persona directora, eh, dentro incluso de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, hay como ese primer acercamiento, clase, para que el grupo se conozca, se brinde socialización y se realice ese proceso de evaluación diagnóstica. Pero también se aclara por parte de las autoridades y por parte de las personas directoras y de los distintos funcionarios y funcionarias del proceso que tienen alguna relación con el proceso educativo y con la evaluación diagnóstica, que no se limita solo al inicio del curso lectivo, sino que se debe aplicar, que siempre es importante que no lo olvidemos, aplicarlo durante el curso lectivo al inicio, pero también cuando vamos a iniciar un tema o cuando vamos a iniciar una unidad. En el caso de las unidades del programa de estudio, de la asignatura de estudios sociales para primer y segundo ciclos, recordemos que las unidades es una por trimestre, entonces cada 2, 3 meses se puede hacer otra evaluación diagnóstica. Entonces no se limita solo al inicio, sino que es durante el curso lectivo, al inicio de un tema o de una unidad. Vamos a la pregunta 3. Jonathan, ¿quieres, me haces el favor de leerla? Ok, voy. ¿Cuál es el propósito de la evaluación formativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Valorar el rendimiento y brindar realimentación continua
establecer una nota que brinde confianza al estudiantado, generar oportunidades de mejora al final del periodo. Ok. ¿Cuál consideran que es la respuesta? Profe, yo diría que, bueno, mi decisión que le debo decir que tal vez la tercera, que generar oportunidades de mayoría al final de los periodos, o bueno, no sé. Ok, bueno, gracias Henry. Vamos a ver si algún otro compañero o compañera quiere participar. Yo considero que puede ser la primera, valorar el rendimiento y brindar realimentación continua. Ok, gracias Jacqueline. En este caso, ahí antes de responder, de brindar la respuesta, vamos acá a este elemento interactivo que tiene como una breve descripción de lo que es la evaluación formativa. Ventajas. Sus resultados posibilitan la recuperación del estudiante, así como del propio proceso didáctico. Produce motivación en el estudiantado, puesto que su propósito central es impedir el fracaso escolar. Permite a la persona educadora conocer paso a paso la evolución de sus propios estudiantes, lo que conduce a tomar decisiones pedagógicas pertinentes y apropiadas a los ritmos de aprendizaje y particularidades de cada estudiante. Entonces, en este caso, el propósito es valorar el rendimiento y brindar una realimentación continua. No va con lo de establecer una nota, porque vea que es formativo y lo formativo no necesariamente no debería llevar una nota. Lo sumativo sí, quizás sí, pero lo formativo no debe llevar una nota. Entonces, la correcta es la primera. Ok, la 4. Voy a leerla yo. Dice, ¿cuál es uno de los propósitos de la evaluación sumativa? Colocar exclusivamente una nota a toda tarea o actividad, medir el rendimiento al finalizar un tema, generar espacios de diálogo entre el cuerpo docente. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta para esa pregunta? Profe, creo que yo digo la segunda, que es medir el rendimiento al finalizar un tema. Compañero, yo creo que también, es que la primera suena como muy concha, no sé. Exacto, sí, esa primera suena groserilla, ¿ah? Exclusivamente, más que, y es determinante porque excluye, dice eso, una nota. Y dice no es el propósito de la evaluación sumativa, es colocar exclusivamente una nota. La evaluación sumativa busca medir el rendimiento al finalizar un tema, ¿sí? Es la opción del centro, muy bien. Y vamos con la última pregunta. ¿Quién quiere leer esa pregunta? Profe, yo lo leo. Adelante, Henry. Un ejemplo de instrumento que permite, un ejemplo de instrumento que permite aplicarse en la evaluación sumativa es los mapas mentales, la prueba escrita, al aprendizaje basado en problemas. Ok, gracias, Henry. ¿Cuál consideran que es la respuesta? Mi opinión es la segunda, la prueba escrita, porque ahí hablan de la evaluación sumativa, que es la prueba escrita. Ok. ¿Alguien más que quiera brindarnos su criterio? Esa, también puede ser esa, la prueba escrita, y también puede ser el aprendizaje basado en problemas si uno va observando cómo ellos van trabajando, no sé. Esa sí la tengo como en esa duda. Ujú, ok, gracias. Sí, en este caso, como vimos antes, que la evaluación sumativa implica sobre todo una calificación al final de un tema o una unidad, eh, que busca mejorar ese rendimiento.
Entonces, un instrumento por excelencia, no el único, ¿verdad? Pero un instrumento por excelencia que permite hacer eso al final de un periodo, al final de un tema, de una unidad, es lo que se aplica en muchos, bueno, en la gran mayoría de los centros educativos del país, que son los periodos de pruebas, pruebas escritas, que es un ejemplo de un instrumento que sirve para medir o aplicar la evaluación sumativa. En este caso, sí sería la prueba escrita. El aprendizaje basado en problemas, vimos antes que es una metodología de trabajo, podemos construirla como una técnica de estudio también, pero no tendríamos ya que enfocarla muchísimo o sustituir la prueba escrita quizás por ese aprendizaje basado en problemas, pero como el aprendizaje lleva varios puntos, varios criterios, varias instrucciones, quizás demande más tiempo para poder aplicarse, entonces es mejor a veces trabajar el aprendizaje basado en problemas en lo cotidiano, en los trabajos cotidianos y no tanto como parte de la evaluación sumativa, que sí sería más ideal o idóneo la prueba escrita. Pero bueno, para sostener lo de Jacqueline, podría trabajarse, solo que costaría un poquito más. Profe, sí, sí, gracias. Más bien ya entendí, porque más bien es como un enfoque, el aprendizaje basado en problemas, más bien es como una estrategia, no puede ser un instrumento de evaluación. Sí, sí, gracias. Exacto, con gusto. Y vamos ahora con los tipos de evaluación por agente, que está la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Las metodologías activas exigen la participación del estudiantado en los procesos de evaluación. Y tenemos tres. La autoevaluación es la que realiza cada uno de nosotros como personas estudiantes, cuando somos personas estudiantes, cuando fuimos o cuando somos educadores y que lo solicitamos a los estudiantes que trabajamos con ellos, que su objetivo es tomar conciencia sobre el proceso de aprendizaje de cada uno y que asumamos responsabilidades. Por lo tanto, vamos a ser rigurosos, vamos a ser sinceros, vamos a tratar de evaluar el esfuerzo desarrollado a lo largo de ese proceso, logros y aspectos por mejorar, que básicamente es lo que se nos pide también una autoevaluación al final para esta actividad, la número 4. Una coevaluación también es el resultado de la evaluación realizada por el grupo de estudiantes sobre su propio trabajo. Este tipo de evaluación destaca el trabajo cooperativo, grupal, sus ventajas, radica en ofrecer una visión distinta a la personal y en especial aprender desde los aportes que los pares pueden ofrecer al proceso. Y la heteroevaluación hace referencia a aquellos procesos de evaluación realizados por personas distintas al estudiante. Vean que la coevaluación y la autoevaluación son realizadas por personas estudiantes. La heteroevaluación ya no la realiza la persona estudiante, ni sus compañeros o compañeras, sino que la evalúa otra persona, otro agente, que es externo, que puede ser una persona docente o bien un familiar, etcétera. También tenemos tipos de instrumentos para la evaluación de los aprendizajes, rúbricas, escalas y tipos de pruebas. Acá hay una presentación que trabajamos con el compañero encargado de la cátedra de evaluación de los aprendizajes y que trae una serie de definiciones de lo que es una rúbrica, de cómo se elaboran las rúbricas, de los tipos de rúbricas y que es importante. ¿Qué son las rúbricas? Son una guía, una escala de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso de producción. ¿Para qué se usan las rúbricas? Para evaluar comportamientos, habilidades, destrezas, actitudes, orienta a la persona docente para que determine de manera específica los criterios, comparar características, comparar juicios de las personas, observar si un estudiante ha alcanzado una determinada habilidad, destreza, competencia, tener una idea clara de lo que representa cada nivel en la escala de calificación, comunicar a la persona estudiante lo que ha logrado, lo que falta por alcanzar.
Y ahí tiene una estructura, la rúbrica, una parte administrativa y una parte técnica, donde vienen los indicadores, vienen los criterios y de esa manera se puede construir. Acá cómo se elabora también. Esta presentación está también disponible en el campus. Ahí vienen también los tipos de rúbricas que existen, la importancia. Refuerza el propósito de la evaluación para los aprendizajes. Y finalizamos con la prueba escrita. Entonces vamos a ver un video que preparé sobre la prueba escrita y la tabla de especificaciones, cómo se construye una prueba escrita que tiene que tener criterio de confiabilidad, de validez, qué es eso, también la importancia de la tabla de especificaciones en esa construcción. Entonces vamos a prestar atención, vamos a ver si estoy compartiendo sonido primero. Ahora sí estoy compartiendo sonido, entonces vamos a prestar atención al video y posteriormente continuamos. Saludos colegas, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática educativa de actualidad, la prueba escrita y la tabla de especificaciones para el curso lectivo 2023. Vamos a iniciar. ¿Qué es la prueba escrita? Es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere respuesta escrita por parte de la persona estudiante y tiene como objetivo la demostración del logro de los aprendizajes esperados de cada asignatura o figura afín. ¿Cuál es uno de los propósitos de la prueba escrita? La prueba escrita tiene como propósito determinar el nivel de logro alcanzado por el estudiantado con respecto a los aprendizajes en estudio y mediados durante el proceso de construcción del conocimiento y seleccionados para la medición. La prueba escrita y todo instrumento de medición deben reunir dos características esenciales: confiabilidad y validez. Para garantizar la confiabilidad de los resultados, la persona docente debe responder a las siguientes preguntas. ¿Están claramente definidos los aprendizajes esperados por medir? ¿Utiliza criterios de revisión objetivos, claros y precisos? ¿Están claramente definidos los criterios de revisión de la prueba? ¿Considera el vocabulario y las vivencias desarrolladas durante la mediación pedagógica? ¿Qué tan extensa debe ser la prueba en razón de la puntuación y los tipos de ítems que la conforman? ¿Cómo se ordenarán los ítems de la prueba? ¿Cómo se calificarán los ítems de respuesta construida? ¿Se estima de manera apropiada el tiempo para su resolución? ¿Cuáles tipos de ítems son los adecuados para la medición de los aprendizajes esperados seleccionados? ¿Por qué? ¿Se garantizan condiciones favorables durante la aplicación de la prueba? Silencio, iluminación adecuada, evitar distracciones, entre otros. Lo anterior le permite a la persona docente reflexionar, corregir previo a la elaboración y sobre todo que los ítems reflejen las vivencias del aula. ¿Qué es la validez en una prueba escrita? Es la capacidad del instrumento para medir de manera adecuada aquellos aprendizajes esperados seleccionados para este fin, de acuerdo con el programa de estudio, el planeamiento didáctico y las vivencias de aula. Para ello, la persona docente debe responder a las siguientes preguntas. ¿Hay certeza de que el vocabulario empleado en la redacción de los ítems es congruente con el utilizado en la mediación pedagógica? La prueba responde realmente a los aprendizajes esperados seleccionados para la medición. La dificultad de los ítems es congruente con la dificultad con que se desarrollaron durante la mediación pedagógica. Los aprendizajes esperados seleccionados para la medición. Las instrucciones generales y específicas cumplen el propósito de orientar al estudiantado respecto de la forma y procedimiento para dar respuesta a la prueba y cada ítem. Los aprendizajes esperados seleccionados para la medición fueron desarrollados durante el quehacer cotidiano de la mediación pedagógica. Se redactan los ítems de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos para su elaboración. Se evitan errores como seleccionar los aprendizajes esperados que representan mayor dificultad por parte del estudiantado, incluir ítems opcionales. ¿Qué es la tabla de especificaciones? Es una distribución ordenada de los aprendizajes esperados seleccionados para la mediación que estarán presentes en la prueba. Se debe construir previo a la elaboración de la prueba
ya que es la guía para su desarrollo y análisis. En ella se consignan los aprendizajes esperados que han sido seleccionados para la medición, así como el tiempo invertido durante el proceso de construcción del conocimiento, y luego se determinan los tipos de ítems. La tabla de especificaciones está conformada por los siguientes elementos: aprendizajes esperado, número de lecciones, puntos, total de puntos, tipo de ítems que incluyen selección de respuesta, correspondencia, identificación, respuesta construida que incluye respuesta corta, respuesta restringida, entre otros. Para construir la tabla de especificaciones, la persona docente debe seguir el siguiente procedimiento: seleccionar los aprendizajes esperados objeto de medición desarrollados durante la mediación pedagógica, consignar el número efectivo de lecciones que se invirtió en el logro de cada aprendizaje esperado seleccionado para la medición, calcular la puntuación total de la prueba. Para ello se procede de la siguiente manera: asigne la puntuación total preliminar de la prueba. Puede ser igual o mayor al porcentaje asignado. Divida la puntuación total preliminar de la prueba entre el total de la columna número de lecciones. El resultado será la constante y debe consignarse con 2 decimales. Multiplique el valor obtenido en el punto anterior, es decir, la constante, por el número de lecciones de cada aprendizaje esperado. El producto lo debe redondear. Realice la sumatoria de los datos de la columna puntos. El resultado corresponde a la puntuación total de la prueba. Determine el tipo de ítems que permita medir los aprendizajes esperados según la naturaleza de la asignatura o figura afín. Compartimos las referencias bibliográficas donde se obtuvo la Ok, entonces vimos en el video lo importante de la tabla de especificaciones, cómo se construye una tabla de especificaciones, que también está dentro del material de autoaprendizaje, y los criterios que son importantes para la elaboración de una prueba escrita, como es la confiabilidad y la validez, que es cada uno de ellos, porque es importante en una prueba, pero también recordemos que cada uno de los tipos de ítems que, por ejemplo, se mencionaron dentro de la tabla de especificaciones, trae una serie de lineamientos de cómo se deben construir. Los lineamientos vigentes ahorita para la prueba son del año 2023, continúan vigentes al día de hoy, en caso de que les corresponda realizar una prueba, para que lo tomen en cuenta. Acá las referencias de la presentación, de las estrategias didácticas, algunas que colocamos, y también del material de autoaprendizaje que trabajamos. Esta presentación fue elaborada por mi persona, tutor, profesor de la Cátedra Didáctica de los Estudios Sociales. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. No, ok. Entonces, les agradezco la participación a los que me pudieron acompañar el día de hoy. También me acompañaron en otras de las tutorías. Quedo atento en el foro de dudas, en el correo interno de la plataforma. Doy seguimiento también a la formación de los grupos, a que estén participando en el foro. De acuerdo, es que es muy importante, y cualquier situación o novedad me la indican para estar pendiente y acompañarlos en ese proceso. Voy a dejar de grabar nada más.